Buenas noches, Tino. Perfectamente. Ahí estoy ajustando el volumen y ahí vamos, ¿eh? Bueno, Perfecto. Perfecto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan compañeros? ¿Todo bien? Em, bueno, acá estamos en el encuentro número 16 ya, compañero Ricardo, número 16 de, 16 de la doctrina para del espacio todos, doctrinal. Doctrina para exactamente. todos, exacto. Doctrina para todos, sumado a los 10 del curso de doctrina básico que tuvimos inicialmente, ¿no? O sea que 26 encuentros llevamos en este momento. 26. Perfecto. Es fácil decirlo, pero está, la verdad que es un trabajo continuo que está muy bueno. Bueno, esto les cuento a todos los compañeros y compañeras que se enmarca en lo que nosotros dimos a llamar Volver a Perón. Y la idea de estos encuentros es que la palabra del general llegue, bueno, a través en este caso de la voz del compañero Ricardo, que se ha prestado y que está trabajando profundamente en el mensaje de Perón, y siempre le agradecemos a él y a las bases peronistas, que es el grupo de Facebook que él maneja, por acercarnos la palabra del general, ¿no? Esto surgió también en conjunto con la agrupación 17 de octubre del Bolsón, que es donde pertenecemos nosotros. Y hoy salimos, como siempre le cuento, en Facebook Live, y al mismo tiempo después lo subimos a YouTube y a eBooks para que se puedan escuchar mientras uno trabaja los encuentros estos. Hoy tenemos un tema que es doctrina peronista o justicialista, si mal no recuerdo, compañero, ¿es cierto? Exacto, exactamente. Doctrina, vamos a ver acá. Doctrina peronista o justicialista, pregunta. Es una pregunta, ¿eh? Antes de empezar, de empezar nuestro tema, quiero compartir. Estoy haciendo un trabajo de compilación, otro trabajo de compilación, que tiene en torno de 1500 sentencias de General Perón, en todos los aspectos, con respecto el pensamiento de Perón con respecto a la mujer, con respecto al hombre, con respecto al trabajo, con respecto al sindicalismo, la política social, economía, bueno, son en torno de 20 a 25 sentencias por cada tema que el general Perón nos deja. Se va a dar un total aproximadamente de 1500 sentencias que son, digamos, extraídas de partes, de discursos pronunciados en diferentes años de la vida del general, o sea, en este caso sería del 43 hasta el 55, que bueno, estamos trabajando en eso como para después ya publicarlo en forma de libro. Bueno, excelente, gran noticia. Bueno, sí, porque continuar trabajando para que no se pierdan esas cosas, porque realmente es material muy antiguo que tengo acá y que, bueno, se va a perder. Si uno no lo difunde, se pierde. Es difícil de encontrar. Quiero hacer un comentario hoy que tiene que ver, no tiene que ver con el tema que estamos tocando hoy aquí de doctrina peronista, pero tiene que ver con nuestro continente. Hoy estaba conversando con vía Facebook con una jovencita que es cubana y vive en Cuba. Vive en la parte oriental de Cuba. Y me decía de que, por ejemplo, ella trabaja con la venta de inmuebles, ¿no? Pero en realidad la profesión de martillero, diríamos, como se dice en Argentina, creo que se dice igual, de bienes raíces, martillero, no existe, porque no existe la propiedad privada. O sea, usted tiene un departamento, tiene una casa, pero es como una especie de concesión, no es suya. Por lo tanto, usted no puede comprar ni vender, o sea, no tiene una escritura, por lo que ella me explicó. Pero no es el tema solamente eso, porque eso es algo que depende de un régimen político determinado, ¿no? En China pasa lo mismo, usted no tiene la propiedad sobre el inmueble, sobre la tierra, ¿no? Entonces, es como una especie de concesión que le dan a 30 años para que uno la use, ¿no? Pero no llega a ser una propiedad como la que nosotros entendemos. Pero lo más interesante de lo que ella comentaba era que destacaba en los departamentos, en una casa que tenía ofreciendo, que tenía teléfono, que tenía una loza, o sea, el vaso sanitario era grande,
y que solamente faltaba una vez por semana agua en ese barrio. Destacó el tema que faltaba agua una vez por semana, varias veces, y el tema del teléfono. O sea, que tenía un teléfono fijo, es algo como que parece un lujo. Y el tema del que faltaba agua una vez por semana. Que en otros barrios faltan 2 o 3 veces por semana agua. O sea, lo destacaba como algo, digamos así, extraordinario, que no faltara agua varias veces a la semana. Que me pareció a mí realmente así, no sé, triste realmente la vida que esa gente está viviendo para un teléfono ser un lujo, o tener agua ser un lujo. Ah, y otra cosa, generalmente la gente en ese sector, el sector oriental de la isla, no tienen gas, y tienen una vez por mes en la libreta, me dice, de racionamiento, no sé cómo le llaman, una garrafa de gas, una vez por mes, le dan. Entonces, claro, como se les gasta eso rápidamente, entonces, cuando usted compra una cocina a gas, tiene que tener una autorización para tener el gas. No sirve nada comprar la cocina si no tiene el gas. El primero tiene que tener el gas. La autorización para tener gas. Y después puede comprar la cocina, ya no tiene sentido. Debemos comprarse una cama y no tiene el colchón. Y generalmente la gente cocina con cocinas eléctricas, o sea, le llaman cocinillas, que es una especie de boca, ¿no? Con una resistencia eléctrica que va enchufada, y ollas eléctricas, que ellos llaman me dijo el nombre, ahora no recuerdo, una que es arrocera, que ellos llaman, y otra princesa, la olla princesa, que es para cocinar comidas diversas. O sea, todo eléctrico. Todo eléctrico. Me pareció realmente no sé, he vivido en países donde no tienen gas. Es casi todo eléctrico. Acá, en Brasil, es casi todo eléctrico. Porque no hay red de gas, ¿no? Pero, digamos, no es un ítem de lujo tener un teléfono o tener un baño con un inodoro grande. Que para sumar a lo que usted cuenta, compañero, yo por cuestiones laborales he entrado en contacto con grupos de colegas que trabajan la tecnología como yo, que están en distintos países de Latinoamérica. Y charlando justamente, bueno, con amigos cubanos y eso, también me contaban eso, y también con haitianos. He tenido contacto con Haití y lo que relatan por eso es importante el justicialismo y que entendamos lo que Perón profesó, y no profesó, no solo profesó, sino que realizó en nuestro país, porque realmente nuestra vida sería muy distinta, ¿no? He hablado con haitianos que contaban el mismo tipo de privaciones de cosas que uno da por sentado, el agua potable o cuestiones así, que es, bueno, el tema sanitario en Haití es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Bueno, sí, por eso se ven las caras de los distintos sistemas y cómo uno ve la fortaleza del justicialismo, ¿no? Del justicialismo a nivel filosófico y bueno, y de realizaciones, ¿no? Sí, exactamente, eso iba a decir. Justamente el justicialismo no es una teoría. Exacto. Es una realización y después se transformó en una doctrina, pero no es una teoría que fue lanzada como el marxismo, etcétera, una teoría que después se llevó a su práctica. Esto aquí se practicó primero y después se realizó la doctrina, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y le hago otro comentario en función de lo que vamos a leer ahora, vamos a estudiar. Si uno habla en el continente de justicialismo, nadie sabe lo que es. Lo digo porque voy a leer algo acá que tiene que ver con eso. Uno habla de habla de justicialismo y no saben lo que es. Habla de Perón, y claro, obviamente que sí. Pueden conocerlo por mal o por bien, tener mala información, pero a Perón lo conocen. Al justicialismo, no saben lo que es. Bueno, hoy vamos a ver doctrina peronista o justicialista, pregunta. Esa es la gran pregunta. Bueno, este no es un tema de doctrina, pero tiene mucho que ver con la doctrina. Como que vamos a referirnos al nombre de la doctrina que Perón ha expuesto y realizado entre nosotros. Ahí vamos al tema de las realizaciones, ¿no? Que recién decíamos.
alguna vez nos hemos referido al tema, aún de manera menos concreta y sin llegar a los detalles. Bueno, es, sin embargo, que nos ocupamos del asunto porque han aparecido últimamente ciertos peronistas vergonzantes a quienes les resulta más elegante hablar justicialismo que doctrina peronista. Eso ya habíamos visto antes cuando hablamos de los radicales justicialistas, los comunistas justicialistas, todo eso. No son peronistas, en realidad el nombre es justicialista. Ahí para escantearlo, digamos, como dicen aquí, para dejarlo, digamos, de lado a Perón. Todos sabemos que la doctrina peronista es justicialista. Perdón que ando un poco de tos, para los que no saben, hice una pequeña cirugía de la boca, estoy tomando antibióticos y antiinflamatorios y ando medio así, ¿cómo es? ¿Cómo le puedo decir? Medio... afectado. Afectado, no me siento muy bien. Pero no estoy con dolor ni con nada, pero no estoy así muy, así digamos, muy alegre, digamos. Bueno, todos sabemos que la doctrina peronista es el justicialismo. Y quienes somos peronistas, sin ninguna... Uy, ¿qué pasó acá? Ah, perfecto. Y quienes somos peronistas, sin ninguna reserva mental y sin ninguna prudencia o previsión, vale decir, los que estamos jugados con Perón, lo mismo decimos justicialismo que doctrina peronista, porque las dos las dos cosas son para nosotros propiedad de Perón. Pero existe cierta categoría de gente que en su lenguaje y en sus expresiones escritas se ha empezado a cuidar de mencionar al peronismo y la doctrina peronista. Recordemos que estos textos son de los años 50, o sea, enmarquemos en aquel momento. Que no está muy lejos de hoy en día, ¿no? Pero bueno. En cambio, utilizan siempre la palabra justicialismo y justicialista, casualidad o premeditación. Indudablemente no puede ser casualidad, sino prudente y previsora premeditación. ¿Cuál puede ser el proceso psicológico de esta premeditación? Vale decir, ¿por qué caminos mentales puede llegarse a una decisión tal? Lo lógico es pensar que quien se decide por llamarse justicialista y hablar y escribir justicialismo, excluyendo de su diccionario de su diccionario al peronismo y a la doctrina peronista, es o porque le gusta más justicialismo o porque algo no le gusta de la doctrina peronista. Recordemos que habíamos hablado que aquellos peronistas, aquellos justicialistas radicales, comunistas, que decían en su momento, estamos de acuerdo con el justicialismo, pero no estamos de acuerdo con lo que hace Perón. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de ese tema. Sí. Bueno, acá más o menos tenemos lo mismo. Yo creo que a ningún peronista de verdad, por la inteligencia y por el corazón, le puede gustar más justicialismo que doctrina peronista, puesto que en la palabra justicialismo Perón está ausente y está en cambio presente en doctrina peronista. Si lo vemos muchas veces, mucha gente hoy habla de justicialismo, pero no habla, ¿no? Por eso tiene los paralelismos, ¿no? Y muchos dicen que, vamos a ver más adelante, que es una cuestión de despersonalizar al peronismo. O sea, despersonalizarlo ¿de qué? ¿De su esencia o de Perón? En un momento dijimos, con Perón todo, sin Perón nada, ¿no? Entonces yo creo que, ¿será que es para despersonalizarlo, digamos, y que tenga un camino, digamos, sin Perón, pero con Perón en su esencia, o solamente quiere la cáscara?
y tenga solamente el nombre. Me parece que lo segundo, ¿no? Es que sin Perón no hay justicialismo. Es muy simple la cosa, digamos. Así que Claro, no hay. es No hay como justicialismo, esas exactamente. corrientes que quieren, que apoyan a Eva y la enfrentan a Perón cuando es justamente lo contrario. Perón y Evita fueron complementarios. Exacto, exacto. Dicen que el justicialismo es más doctrinario y lo más elegante. ¿Qué es más elegante? Decir, ¿no? ¿No será que es menos personalista? ¿Y no será que en este pequeño gran problema se insinúa la eterna lucha de todos los movimientos políticos, sociales, filosóficos, etcétera, entre los personalistas y los anti o impersonalistas? Por las dudas sea así, y en el proceso psicológico íntimo de los justicialistas, se insinúe el nacimiento del impersonalismo o del antipersonalismo, bueno es que salgamos al paso de sus intenciones, por si las tienen, y les hagamos decir doctrina peronista y peronismo, en proporción de 10-1 con respecto a justicialismo. Así salvaremos las palabras justicialismo y justicialista del descrédito. Es menester dejar bien en claro que somos justicialistas en cuanto al justicialismo, en cuanto el justicialismo es de Perón, sinónimo de peronismo y de doctrina peronista, porque nosotros somos y seremos personalistas, como lo dijo Eva el 1 de mayo. Estaremos con Perón en el bronce de su vida o en la vida de su bronce. Nosotros sabemos, por la experiencia de la historia, que las doctrinas tienen vida y vigor mientras marchan unidas a un hombre o a un recuerdo, o a su recuerdo. Eso está bueno, la doctrina. El justicialismo durará tanto cuanto perdure en la humanidad y entre nosotros la vida y el recuerdo de Perón. A eso me refería antes. Usted habla de justicialismo y nadie sabe qué es. Siento que alguno muy empapado en el tema pueda decirlo. De repente una persona de Chile, una persona de Uruguay, de un país fronterizo. Pero si usted le habla a los españoles o le habla a cualquier iberoamericano que no sea muy cercano a Argentina, no saben lo que es justicialismo. A Perón sí. Y a Eva también. Compañero, ¿puede repetir el último párrafo que dice la doctrina tiene vida? Espérese que la busco acá. Espérese, ya lo encuentro. Bueno, aquí es entonces. Nosotros sabemos, por la experiencia de la historia, que las doctrinas tienen vida y vigor mientras marchan unidas a un hombre o a su recuerdo. El justicialismo durará tanto cuanto perdure en la humanidad y entre nosotros la vida y el recuerdo de Perón. Por eso no concedimos el justicialismo sin Perón y sin Evita. No hay justicialismo. Sin Evita, porque ella y su obra, su corazón, su vigor, su energía, su sacrificio, su abnegación, su fanatismo, trascenderán más allá de nuestro siglo. Y no se hablará de justicialismo sin hablar de ella, como no se hablará de ella sin hablar de Perón. Perfecto. Más claro El imposible. personalismo tiene sus peligros, no lo niego, cuando se construye en torno de personalidades intrascendentes o egoístas. Ser personalista detrás de un caudillo sería peligroso, deleznable y humillante. Ya hemos hablado del tema del caudillo y todo demás, ¿no? En cambio, ser personalista detrás de un hombre superior, creador de una doctrina superior, significa, dignifica y ennoblece. Somos por eso personalistas con Perón y con Evita. Porque nadie, ni sus enemigos,
niegan en ellos condiciones de superioridad en sus actos, en sus palabras y en sus almas. Y que no se nos diga mañana que nuestro personalismo acabará cuando Perón desaparezca. Dios quiera que dentro de muchos años. El peronismo que se construye en torno de los hombres superiores no termina ni siquiera así. El peronismo o el personalismo, ¿no?, que se construye en torno a los hombres superiores, no termina ni siquiera así. O sea, mientras mantengamos la palabra de Perón, el pensamiento, los conceptos de Perón, no la vamos a cerrar. No la vamos a cerrar. Tenemos que comprender el pensamiento de Perón, los conceptos que Perón nos diga. Por eso es tan importante todos estos temas que, por ejemplo, este tipo de compilaciones que uno hace, tan importante porque está rescatando el pensamiento y la palabra de Perón, que eso nos va a guiar, nos va a dar la inspiración. Vamos a brevar de esa fuente de inspiración. Porque no vamos a resolver los problemas exactamente aplicando aquella fórmula que se aplicó tal día del año 50. No lo vamos a hacer así, ni en el 73 ni en el 74. Pero la experiencia y el concepto, la forma de ver las cosas, es lo que nos va a dar la posibilidad de lo que tanto hablan muchos por ahí, sin ningún sentido. Hay que ayornar la doctrina. Sí, pero ¿cómo ayornar la doctrina? Sí, pero tengo que conocerla. Tengo que conocer algo para después, digamos, si es necesario, modificarlo. Pero al conocer el pensamiento de Perón, abrevar de la fuente del conocimiento y enfrentarnos a los problemas, digamos, actuales, al resolverlos estamos generando doctrina. Estamos generando la forma de resolver esos problemas. Y eso es importante. Ahora, si no conocemos a Perón, obviamente vamos a resolver a nuestra forma y la vamos a embarrar, obviamente, o la vamos a acertar tal vez. Pero generalmente vamos a embarrar porque no vamos a tener la capacidad que tuvo un hombre como Perón, que tiene la capacidad hasta los días actuales, a través de sus escritos, que por ejemplo en mi caso, que yo busco los escritos, nos ilumina con las respuestas, pero no al problema puntual de ese momento, sino nos ilumina en todo sentido, y vamos a conseguir resolver ese problema y muchos otros, con la visión de Perón. No lo dice, no hace parte de la solución del cuerpo de doctrina, no hace parte de solución, pero la doctrina nos da las líneas de orientación para que resolvamos en función de aquel pensamiento. Si coincidimos, obviamente, ¿no? Si lo comprendemos, si lo sentimos. Si no lo sentimos, no hay vuelta que darle. Por eso es importante sentirlo. Si uno no lo siente... Ahí la compañera Mirta hace un comentario que dice: con Perón todo, por eso los que se dicen justicialistas o peronistas y no lo son, lo que quieren es el sello partidario, ¿no?, para poder juntarnos, aún sabiendo que nos están traicionando. Por eso es muy importante este tipo de aclaraciones y no dejar de luchar por limpiarnos de esos arribistas. Sí, perfecto. Sí, los paracaidistas, esos que andan por ahí, se aprovechan, todos hablan, yo digo, mire, uno lo ve eso en los medios, etcétera, pero eso lo he pasado yo con gente que dice, bueno, este muchacho viene a dar el curso, y bueno, me googleé un par de frases de Perón para conseguir recibirlo en el gabinete. Eso me pasó a mí. Eso no me lo cuenta nadie, ni es un invento de fulano, ni de Beltrán, lo estoy repitiendo, me pasó a mí. Eso es, señor. Entonces, esos son peronistas que, bueno, y hay otros dirigentes que andan por ahí diciéndose peronistas también, que le hacen preguntas sobre Perón y les dice que fue Lilita Carrió que lo dijo, ¿no? ¿Te acuerdas que había uno que dijo eso? Ni quiero nombrarlo para no darle, no darle publicidad. Un estúpido. Buah. Lilita Carrió. Bueno, al enemigo todo, a comer al amigo todo, al enemigo ni justicia, dijo Perón. Y fue Lilita Carrió que lo dijo. Sí, buah. Sí. Es tan peronista como yo soy marxista, ¿no? Ahí me pasó. Bueno, vamos volviendo para atrás, aquí. Vamos a repasar un poquito porque no sé dónde paré. Vamos a subir un poquito para arriba. Dice, el personalismo tiene sus peligros, no los niego, cuando se construye en torno de personalidades intrascendentes y egoístas. Obviamente el caudillo es egoísta.
ser personalista detrás de un caudillo sí sería peligroso, desdeñable y humillante. En cambio, ser personalista detrás de un hombre superior, creador de una doctrina superior, dignifica y ennoblece. Somos por eso personalistas, con Perón y con Evita, porque nadie, ni sus enemigos, niega en ellos condiciones de superioridad en sus actos, en sus palabras y en sus almas. Y que no se nos diga mañana que nuestro personalismo acabará cuando Perón desaparezca. Dios quiera que dentro de muchos años. El peronismo que se construye, o el peronismo que se construye en torno de un hombre superior, no termina ni siquiera así. El peronismo o el personalismo, ¿no? Porque hay grandes hombres en la historia que se han construido, digamos, alrededor de él, grandes doctrinas, y hasta el día de hoy perduran, pero en torno de un hombre se construyó. Nuestra civilización fue construida en torno de un hombre. Perdura con el recuerdo de ellos y en la medida en que supieron infundir en sus apóstoles, discípulos del pueblo que los acompañó, una mística superior. Viven prácticamente en la humanidad. Es lo que sucede con Napoleón, por ejemplo, que sigue viviendo en Francia y en cada francés digno de su patria, de su nombre. Confieso que estos apuntes escritos al correr de la pluma tienen menos de razones intelectuales que de razones del corazón. Y que acaso los argumentos no sean del todo irrefutables. Pido a mis lectores acostumbrados a reflexionar sobre razones y hechos concretos que por esta vez me perdonen haber esgrimido en defensa de mis ideas, argumentos del corazón. Que esta vez no sean irrefutables, pero por lo general resultan ciertos. La historia tiene muchos ejemplos en favor del corazón. Bueno, ¿alguna pregunta? Compañeros, ¿alguna consulta, algún aporte, algún comentario? Sí, yo tengo. El justicialismo solo estás empezando ahora, pero así como el cristianismo tiene a Cristo y María, el justicialismo hay Perón y Evita Perón. Sí. Solo estás empezando y tendrá la eternidad para hacer sus realizaciones. Solo estás empezando. Sí, no, y no olvidemos, hablando que tocó el tema del cristianismo, no se olvidemos de San José, ¿no? Justamente el otro día había un tema que estábamos conversando, y bueno, no nos olvidemos de San José también, que es un actor importante en la historia de la nueva civilización, ¿no? Que se creó a partir del cristianismo. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera hacer un comentario? Ahí Mirta hizo otro comentario. Que ando escribiendo. Sí, ahí se lo leo. La doctrina y la unión, por pocos que seamos, nos obliga a tratar de llevar las aclaraciones necesarias a los jóvenes. Tenemos que militar lo que creemos, sin prisa pero sin pausa, ayudándonos con los antiguos afiliados a rescatar la mística justicialista. Nos sorprende cuánto y qué calidad y claridad tienen y cuánto sufren cuando algunos los van a ver y no tienen idea de Perón. Es cierto, eso lo vivimos acá en el pueblo con la compañera Mirta todos los días. Es cierto lo que dice. Sí, generalmente las personas se atienen, digamos, a lo que vivieron en la época del peronismo, que fue una época, las mejores épocas, dicen, fueron peronistas, obviamente que sí. Entonces se atienden a eso, pero no tienen un conocimiento acabado de lo que era el peronismo. Entonces no consiguen separar los tránsfugas, como decía el general, ¿no? Que en la política lo abundan, los tránsfugas de las personas honestas. Entonces, como no tienen un elemento de juicio, hoy hablábamos de ese tema con mi señora,
sobre el tema del conocimiento, que es fundamental para distinguir una cosa de la otra, ¿no? Estábamos conversando sobre las leyes inocuas, las leyes inocuas, que son leyes que muchas veces son legales porque han sido, digamos, sancionadas por un parlamento, por X, y no se aplican. Digamos, forma, que es legal, pero no es realmente lo que representa o lo que necesitan las personas. Entonces, esas leyes son contrarias al sentimiento de las mayorías, por lo tanto son leyes inicuas, leyes que no tienen por qué, tienen que ser resistidas y digamos así, en tratar de que no sean implantadas en la sociedad o en la comunidad. Entonces estamos juntamente conversando, pero si las personas no tienen el conocimiento, que es la palabra inicua, por ejemplo, ya partimos del cero, ya ahí partimos mal. Tiene que tener el conocimiento la persona para saber distinguir lo bueno de lo malo. Con esos elementos, ahí puede juzgar. La misma cosa me pusieron a mí a juzgar en un juzgado como en lugar de un juez. Obviamente, no conozco la ley, voy a hacer cualquier rancho. Ahí el compañero Fernando Butarro. Adelante, compañero, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, Tino, buenas noches, por la Fernando. palabra. Alguna vez Perón dijo que la organización vence al tiempo. Claro. No obstante, de todo lo que fue leyendo Ricardo, hay algo que me gustó mucho, y es esto donde Perón dice hablar bien de la cuestión de los, digámoslo así, los personalismos. Y me parece interesante porque nuestro presidente actual se jacta de decir que el peronismo no debe ser más personalista, que eso es algo que debe cambiar. Y por eso este tema me parece que puede llegar a aclarar un poco, debido a que una organización, por ser una organización, también necesita una conducción. No es sin conducción. Hay cierta, digámoslo así, jerarquía. Entonces, bueno, la pregunta y comentario es si puede ahondar un poco en su opinión o releerlo, la parte de donde Perón subraya esto del personalismo. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, hay una cosa, vamos a citar dos temas. Uno acá, actual, hace un tiempo acá en Brasil se sancionó una ley que no permite, por ejemplo, emplear a los parientes en el gabinete de un legislador. No permite. Perfecto. Supuestamente porque le daba empleo al hermano, al cuñado, no sé quién, no sé qué las cuentas. Pero algunos legisladores dijeron que ellos confiaban más en la mujer, o en el cuñado, o en el hermano, que en gente de afuera. No olvidemos que Perón tenía a Juan Duarte de secretario personal. Entonces, yo creo que hay cosas que, digamos, que tienen que ser muy bien pensadas antes de ser legisladas, porque acaban, digamos, perjudicando a otros, perjudicando a las personas. Yo creo que pasa por la ética del individuo. Pasa por la ética de saber que tiene, lo que es correcto y lo que... Volvemos de nuevo al tema de saber, digamos, pesar las cosas y decir, bueno, esto está bien y esto está mal. Hay muchas cosas que no precisamos de la ley que nos diga, porque a veces la desconocemos, la ley, y sin embargo actuamos porque tenemos una carga de información que ya nos viene diciendo que lo cierto y lo errado.
No pensamos que venga un policía, un juez o alguien a leernos el código penal y decir, mire, esto es errado, jefe. No, sabemos que cosas no las tenemos que hacer, ya las sabemos, la tenemos ya en nuestro propio ser. Hay un señor en la época acá, varios políticos que, claro, que estaban en toda la corruptela con los parientes. Lo mejor fue prohibir a los parientes que trabajen con los políticos. ¿No? A mí me parece. Yo tendría más confianza en mi esposa, en un caso, que en un tipo de afuera, como jefe de gabinete, por ejemplo. Y sin embargo, ¿qué hacen los políticos? Bueno, mi hijo va a trabajar con el de jefe de gabinete del otro que es mi amigo. Entonces no es pariente, es extraño. Y el hijo del otro viene a trabajar conmigo, o la esposa, y cambian. A veces hasta de municipio cambian, van a un municipio vecino a trabajar. ¿Entiendes? Entonces, acá Fernando preguntó sobre el tema del personalismo. Bueno, aquí dice Perón que el personalismo se transforma en algo peligroso cuando las personas, digamos, a las que tenemos como, digamos, como ese ejemplo, por decirlo de alguna forma, son, dice aquí, intrascendentes y egoístas. O sea, son personas que no tienen la capacidad ni merecerían ser ejemplo ni referencia de nada. Ahí el personalismo es peligroso. Y además, el personalismo detrás de un caudillo o de un cacique, ¿no? También sería peligroso porque es lo que decía Perón, tenemos un grupo de muchachos hacia el 73 que a un político le tiran unos pesos y andan girando en torno de ese político, que eso no es lo justo. Yo creo que el caciquismo, tenemos claro, ya hemos hablado muchísimas veces, el caciquismo y el caudillismo son formas, como bien dice aquí, desnables y humillantes para el tipo que está sirviendo a ese individuo y que en definitiva está perjudicando a toda la comunidad. Esos individuos perjudican a toda la comunidad porque son individuos que defienden círculos, grupos de poder, etcétera, que no son justamente los de la mayoría, sino son de minoría. Por eso dice, el personalismo tiene sus peligros, no lo niego, cuando se construye en torno de personalidades intrascendentes y egoístas. O sea, los caudillos, etcétera, ¿no? Sí, o algunos que aspiran y caudillos son. Bueno, eso que estaba... Ser peronista detrás de un caudillo sí sería peligroso, desnable y humillante. Sí, en cambio, ser personalista detrás de un hombre superior, creador de una doctrina superior, dignifica y ennoblece. No corrompe. El caudillo corrompe. Yo lo he visto, varias veces hemos visto eso ahí. El caudillo corrompe. Bueno, sería eso, no sé. Ahí... sí, perdón, dale, Fernando. Sí, Fernando preguntaba. Ricardo, sí. A ver, quizás agrego un poco más a la pregunta. La cuestión del personalismo, en específico, porque me interesa y estoy preguntándome si no hay algún tipo de contradicción. Porque nuestro proyecto apunta en última instancia a la trascendencia. Entonces, en ese sentido, ¿choca? ¿Va en contradicción con la cuestión personalista? ¿O no? Bueno, yo creo que no, porque sí. Muchas veces he dicho, Perón es uno solo. Se ha dicho. Muchos quieren parecer a Perón, pero Perón hay uno solo. Lo que tenemos que entender es que, como Perón hay uno solo, tenemos que seguir a Perón vivo o muerto. Tenemos que seguirlo. Porque la doctrina, lo que nosotros tenemos que, esa doctrina es comprenderla y aplicarla y, si es necesario, actualizarla, digamos, a partir de comprender aquella doctrina, aquel principio filosófico. Comprenderlo, tener un estudio profundo del tema y aplicarlo. Y bueno, los nuevos métodos que vayamos a aplicar, bueno, esos métodos serán, como dije antes, harán doctrina.
Ahora, yo creo que el personalismo de Perón fue un hombre excepcional. Por lo tanto, uno puede ser, digamos, por eso otra vez decían, Perón, dijeron acá en Brasil, el último caudillo de Iberoamérica. Y yo lo corregí, no, Perón no fue caudillo. Vamos a aclarar las cosas. Perón fue un conductor, un líder, no un caudillo. Ahí desarrollé el tema y cambiaron el título de la publicación. Creo que no se lo puede seguir a todos. No se lo puede tener como referencia a todos. Pero creo que a Perón sí. Como uno, nosotros que somos cristianos, lo tenemos a Jesucristo. Imaginemos que saquemos a Jesucristo de la iglesia. Nos sacamos a Jesucristo de la iglesia, que queda? Queda una cáscara. No queremos hacer comparaciones. Simplemente estoy colocando ejemplos. Entonces yo creo que a Perón sí hay que, digamos, ser personalista. Por eso peronismo. Por eso digo, peronismo socialista. Ya habíamos hablado de ese tema. ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que es por ahí. A Perón sí se lo puede, digamos, tener como un gran ejemplo y no como un caudillo, obviamente, pero sí como un líder, y ser un líder permanente. Porque es el que nos va a nortear, el que nos está iluminando la ruta, el camino. Es nuestra brújula. Toda vez que nos apartamos de Perón, terminamos mal. Entonces yo creo que es la brújula que nos va a guiar, que nos va a iluminar el camino. Si no, no somos peronistas. Si no, seríamos radicales, comunistas, etc. Ahí el compañero Horacio quiere hacer un comentario y después yo quiero hacer un comentario sobre el personalismo, pero después Horacio, que está esperando hace rato. Adelante, compañero Horacio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estoy escuchando atentamente. Yo me quiero presentar porque soy del gabinete de Bariloche, pero en este momento estoy en Buenos Aires por el tema de la pandemia, no pude viajar, pero escucho muy atentamente porque trabajé en un municipio, ahora ya prácticamente me estoy retirando y voy a hacer mi traslado definitivo a la Patagonia. Viví en Bariloche durante 10 años y ahora terminando el ciclo acá, pero me tocó vivir esto que el compañero Ricardo está diciendo, porque este municipio, yo soy originario de 3 de febrero, y 3 de febrero se lo conoce acá en el conurbano bonaerense como una cuna del peronismo, y era muy común que tanto en los gremios, por ejemplo la UOM, se dieran talleres de doctrina peronista. Viví muy de cerca lo que es la doctrina peronista, tanto Perón en la ejecución de todo lo que es la estadística, porque yo fui director de medio ambiente, fui el primer director de medio ambiente de la provincia. A mí me apasionó toda la promoción de Perón a través de los recursos naturales, el medio ambiente, y yo mamé eso y lo trasladé a la función pública y logré muchas satisfacciones, siguiendo como norte, como decía Ricardo, Perón. Y en la gestión, poner la sensibilidad de Evita, porque lo que es también muy importante, que Eva Perón, es la que te da el norte del día a día. O sea, cómo tenés que trabajar con los compañeros y los que no son compañeros. Yo me acuerdo que en el momento clave de mi gestión, allá por el año 90, cuando empezaba a instalarse el tema ambiental, era muy común que había mucha gente. Y yo me acordaba de muchos apotecmas que había justamente en estos talleres. Y Eva Perón siempre decía que si vos, por ejemplo, vas a buscar a un funcionario, que es muy común hoy en día, que son todos estrellas de cine, son estelares ahora, nadie te atiende. Eva te decía que si vos golpeás la puerta, si no te atendí, puede ser que esté ocupada. Volvé a golpear la puerta. Si no te atendí, puede ser que siga ocupada. Pero si no, por tercera vez no te atendí, pateá la puerta y entrá porque dejé de ser peronista. O sea, ese era el concepto que yo tenía. Atendía, mi unidad básica era mi dirección. Siempre atendiendo a todos los compañeros. Y logré hacer una gestión muy satisfactoria. Y
Y la base fundamental es esto, es la doctrina, la doctrina peronista y no perder nunca el rumbo de que Perón es el conductor. Con la ventaja que tuve acá, que Curto era un buen conductor, nunca fue un caudillo, aunque llevaba los actos multitudinarios que yo participé impresionantes. Y yo viviendo en Bariloche, porque llegué a vivir 10 años y soy docente rionegrino, nunca entendí cómo esa provincia, con todas las necesidades que hay, les costaba a veces votar al peronismo, que era el único que los defendía, el único que podía sacar, y que la gente es tan buena y tan dócil y no se instruye, que por una chapa o aparecían 5 o 6 días antes y ganaban los radicales. Yo la verdad me fui enojadísimo de la provincia y bueno, ahora por situaciones de la vida, porque soy abuelo, mis hijos volvieron, como los crié en Bariloche, volvieron todos al sur, y yo me encuentro acá esperando mi segunda dosis de Sputnik y todo lo demás para trasladarme, y me incorporé a ese espacio muy apasionante que es el gabinete ese en la sombra, que le armamos ahí a Genuso, que es una vergüenza lo que están haciendo en Bariloche, ni siquiera impensado lo que pasa en Bariloche. Así que bueno, yo aporté mi granito de arena. Hoy los compañeros están en distintas situaciones. Hablé con Diego Puente y me dijo, bueno, presentate y representame. Así que realmente estoy muy contento porque la doctrina es el eje fundamental. Yo como ambientalista y defensor de los temas ambientales y profesor de ciencias naturales y todo demás, es como que si no nos nutrimos con las raíces, si tomamos como ejemplo un árbol, el justicialismo es el árbol, pero las raíces es la doctrina. No puede haber algo frondoso que dé frutos y todo, si no respetamos las doctrinas, las verdades peronistas, todo lo que realmente nos hace salir a la luz como algo distinto. Después, bueno, lamentablemente vinieron todas estas situaciones de corrupción, pero bueno, es problema de cada personalismo, lo que decía Ricardo. Cuando se transforma la gestión en un caudillo, y eso es normal, cuánta gente inclusive le ha hecho mal al peronismo, nombrando a sus familiares, y creando esas corruptelas, o sea, yo pienso que el justicialismo es como la filosofía, es abarcable, llega a todos los puntos. El peronismo es el carisma de Perón. Yo tengo 69 pirulos y viví la militancia de plomo, diríamos. Yo tengo un hermano fallecido por los militares, o sea, nosotros militábamos de verdad, no por un sueldo o para ver si llegábamos a tener un mejor cargo o peor cargo. Pero realmente los quiero felicitar, este espacio me llena de orgullo, aunque seamos pocos, estamos los que tenemos que estar. Yo aprendí eso de otro compañero peronista que cuando daba las conferencias yo de medio ambiente había pocos, pero me dice, vos pensás que cada uno que está va a replicar tu mensaje, y los que están, estoy muy contento de lo que escucho y los felicito, y bueno, me presenté porque parezco ahí una figurita del Villiquen ahí, para colmo el Zoom, los Meet son terribles, porque yo tengo todas las clases con mis alumnos a través del Zoom y a mí me encanta la presencialidad, ¿no? Sí, y el peronismo, si algo se trata es, vos estás continuamente con el compañero. Así que le agradezco y le doy las gracias por darme la oportunidad de presentarme. Y los felicito. Grande, Horacio, genial. Bueno, hay varios comentarios acá que voy a ir leyendo porque este tema... Si me permite colocar una la ley que se votó aquí, la ley de nepotismo, que se llama. No me acordaba en el momento la palabra, ley de nepotismo. Igual continúan colocando los parientes. Yo sé, por ejemplo, intendentes que tienen a las nueras, a los hijos empleados en el municipio vecino, y lo contrario hace el otro intendente. Cambio de figuritas que llaman, ¿no? Y hacen eso. Entonces, y en realidad capaz que perjudicó a otros que tenían de repente el pariente con capacidad para hacer algo en el gabinete.
Echa la ley, echa la trampa. Pero como gobierno quien dice. Sí, porque lo que pasa, el problema no es la ley, son los hombres lo que fallan. Son las miserias de los hombres. Eso es lo que falla, lamentablemente. Entonces, a veces, la otra vez hablaba con estaban participando de una charla y hablaban sobre el tema de la ley claro, yo soy contra la pena de muerte, ¿no? Pero una mujer decía, que vive en China, decía, bueno, acá son más de 1.000 millones, imagínense, si no tenemos problemas con pena de muerte y todo, imagínense, tengo problemas de corrupción, imagínense si no hubiera pena de muerte. Entonces sería, o la ley no se cumpliera. Yo cité varias veces el tema de un amigo que vive en Noruega, en Bélgica, y me dice, mira, Ricardo, estoy desempleado, estoy cobrando el seguro de desempleo. Ahí me dice, después de 2 meses, me volví a emplear y voy a avisar al seguro de desempleo. Digo, ¿cómo vas a avisar? Sí, porque yo tengo que avisar. Le digo, sí, pero si no avisás, no, si no aviso sigo cobrando. Le digo, sí, ¿y cómo funciona eso ahí? Entonces todo el mundo, no, lo que pasa es que la gente acá no es que sea honesta, es que van en cana, de 6 meses a 2 años por defraudar a la previdencia. Y aquí, por ejemplo, en Brasil hay un sistema de que cuando el momento que le firman, la empresa le pone un sello en una libreta de trabajo que se llama, ahí automáticamente da comunicado al Ministerio de Trabajo, ahí cae el seguro social, ¿no? Ahora, hay gente que le dice, no me firmes, y espera, y se quedan 3-4 meses más recibiendo, junto con el sueldo. Y de repente alguien no recibió eso porque no hay fondos. A mí me ofrecieron con el tema del virus, me correspondía recibir un dinero por no tener supuestamente cómo vivir. Y yo le digo, no, yo no preciso. No, pues te corresponde. No siempre lo que les corresponde a uno es ético recibirlo. Yo sé que hay otro que tal vez no lo pueda recibir, porque yo lo estoy recibiendo. Y me sobran las cosas, gracias a Dios. Entonces, ¿me entiende? Es por ahí. Es el gran problema. El gran problema es la ética del hombre, claro. Que no me ha perdido la vergüenza. Ha perdido la vergüenza. Ahí, ahora leo los comentarios que hay, que son varios, sobre los distintos temas que fuimos charlando, pero quería agregar, para no olvidarme, lo del tema del personalismo, ¿no? Lo del personalismo. Sí, diga. Yo creo que hay una carga muy negativa sobre el personalismo desde la intelectualidad de la modernidad, ¿no? Porque se ve como una sumisión, se ve como que si uno es personalista no tiene pensamiento propio. Y yo creo que Perón demostró que no es así. Incluso tuvimos un encuentro hace bastante tiempo, no me acuerdo si fue el 10º o el 9º de esta serie de encuentros, o el último de la doctrina básica, del curso básico de doctrina, que habla de la conducción, y de los 3 niveles de la conducción, y cómo incluso hasta sin un conductor puede funcionar el sistema de conducción, ¿no? Obviamente no eternamente, pero claro, sí momentáneamente. Claro. Y eso habla de la grandeza de Perón, de que planteaba incluso... Sí, porque el tema es que estando las personas con conocimiento suficiente, eso lo ha demostrado Napoleón. Perón cita a Napoleón cuando digamos, las fuerzas de los soldados cargan a Napoleón cuando Napoleón está enfermo, porque sabían qué hacer, porque tenían una formación. A pesar de ser militares, existía una conducción, no era solamente mandarlos, haga esto y cállese la boca. No, tenía un conocimiento, y eso es lo fundamental. Ahí donde trasciende el conductor. Ahí se puede morir en paz. Después que consigue hacer con que la gente funcione, ahí se puede morir en paz. Porque la cosa queda andando, o sea, está la organización funcionando. Ahí el compañero Lucho y la compañera Mirta coincidieron en casi al mismo tiempo escribiendo un mensaje, y ahí se los leo. Lucho dice, el tema no es tanto si son parientes o no, el tema es la eficacia y la eficiencia de los gobernantes. Y Mirta dice, al mismo tiempo, sin haber leído lo de Lucho primero, dice, y las capacidades y lealtades, y después le pone eso Lucho, y Mirta continúa con, si no tienen confianza más que en su familia, ¿cómo llegó? ¿Quiénes lo acompañaron para después no servir, entre comillas, ¿no? Esos son peligrosos, claro. Digamos,
una cosa es tener confianza en la familia y otra es totalmente favorecer solamente a la familia, ¿no? Que esa es la lógica que se está viviendo hoy. Claro. El caso de un concejal acá que había puesto a la esposa de jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque la esposa, el jefe de gabinete, no sé cómo funciona en Argentina, pero acá hay un jefe de gabinete y tiene 4 o 5 empleados más. Bueno, la esposa era una persona muy celosa y muy preparada, celosa en el sentido del celo, no de los empleados, celo en el trabajo y con capacidad. La mujer creo que era contadora, arquitecta, no sé qué cosa. Y con capacidad como para desenvolver junto con el marido. Entonces le parecía que era un absurdo no poder estar la esposa del punto. Pero bueno. Sí, igual de todas maneras, eso lo digo por experiencia propia. Yo soy concejal acá en el Bolsón, y nosotros tenemos para ubicar a una secretaria o un secretario, y que salió de la agrupación, por supuesto, que es Nazarena, que hoy no pudo conectarse. Pero uno sabe como familia, porque somos peronistas y toda la cuestión política se planifica también desde la lógica familiar, que cuando uno de los dos está en un lugar central, el otro no puede estar compartiendo esa centralidad, porque eso es lo que, hablo de hoy, ¿no? Lo que desde afuera se ve como, está acomodando a los familiares, entonces sería muy malo políticamente, claro. Eso. Más allá de que uno lo haga, más allá de las capacidades, hay que buscar en la organización política que cada uno con su capacidad la brinde al sistema completo, digamos, más allá de los roles visibles y de funciones que haya, ¿no? Sí. Y además, otra cosa, la meritocracia también de los individuos, que yo creo que es fundamental, la meritocracia dentro de la organización. Y también hay que, digamos, satisfacer los egos, ¿no? De la gente que trabajó y quiere también su parte en el buen sentido, en el momento de que el concejal o el diputado, quien sea, trabajó, tener su parte en la participación, poder crecer políticamente, ¿no? Y la mujer de uno puede trabajar, don Oren, ahí no lo pueden decir nada. Puede trabajar, como trabaja Evita trabajaba, ¿no? Claro, no acá Fer está cocinando en este momento, pero acota que es como tenemos la organización así nosotros. Fer está trabajando, Fernanda, mi mujer, mi compañera, está trabajando en la parte social de la unidad básica, digamos, y lo coordinamos todo el tiempo con la cuestión del rol que tengo yo como concejal, circunstancialmente, entonces laburamos así, perfecto, como con el resto de los compañeros. Ahí, más comentarios. Sí. Lucho dice, si lo sacás a Jesús de la iglesia te queda una secta, Ricardo. Es el comentario. Claro, eso. Una secta o una cáscara vacía. Pierde la esencia. Pierde la esencia. Ahí con Mirta, Fernando y yo pusimos que muy bueno el ejemplo de que tiró el compañero Horacio sobre Evita y es muy atinado por los tiempos que se viven hoy, ¿no? De que justamente nadie te atiende. Y Lucho dice que el tema con los personalismos es enfrentar los anacronismos, porque luego se te llena de falsas doctrinas como las pro aborto con las banderas de Evita. Y ese es el último comentario. Claro. No, yo creo que también esa de qué es una ignorancia absoluta, porque si la sientas en una silla, y acá en Brasil, Miguel, en un ejemplo, no me quiero poner yo de ejemplo de nada, pero voy a citar este ejemplo porque fue acá en Brasil. Me viene un conocido que es profesor de historia, me pone 4 frases, y me dice, ¿de quién son estas 4 frases? Digo, mira, una de Evita, 2 son de Perón, y la otra no sé de quién es. Y me dijo, exacto, lo que vos dijiste, una no sé de quién era la frase. Digo, bueno, y si usted las coloca esas ahí al hablar algo de Evita o leer algo, ¿qué leíste? Decime esto, decime lo otro, no saben nada. Agarran la imagen y pronto porque es popular, nada más, se cuelgan de Evita. Como muchos se cuelgan de Perón. Es así. ¿Me entienden? Como se cuelgan de Perón. Es la misma cosa que el cura en la iglesia quisiera ser Jesucristo. Es ridículo, ¿eh? Y bueno, es lo mismo. ¿Cuántos quieren ser Perón? Es ridículo. Es muy buena la metáfora, está muy buena. Y sí, porque el cura quiere hacer Jesucristo. ¿Cuándo?
¿Entendió? Ese tipo de cosas son cosas inalcanzables. Son inalcanzables. Y en lo temporal, cuando hablamos del mundo temporal, Perón es alcanzable. Es inalcanzable. Bueno, compañeros, compañeras, estamos llegando al final ya del encuentro de hoy. Estuvo genial. ¿Le dejo el nombre, el título de la próxima semana? Sí, por favor, espere que anoto. Justicialismo y peronismo. A ver, deje ver si es ese. A ver, espérese, a ver si yo le erré. Aquí. Bueno, me parece que sí. Ahora no encuentro donde estábamos la anterior, que estábamos citando acá. El justicialismo, filosofía, no es esto. Justicialismo, peronismo, ¿cuál es? Bueno, después se la pasa, se me salió el marcador y lo perdí. Bueno, mientras usted busca, o si me lo pasa después, sí, le comento a los compañeros que recuerden que nosotros subimos, ahí pasé los links a YouTube, todos los encuentros del curso básico de doctrina, que fue el primero que hicimos, de 10 encuentros, y este que es Doctrina para Todos, que ya vamos por el encuentro 16. Voy a subir en estos días, así ya estaría completa la secuencia, digamos. Y al mismo tiempo lo subimos a eBooks, que es una plataforma de podcast, que es como escuchar un programita de radio, que eso es muy útil para escucharlo mientras uno está trabajando, ¿no? Eso es importante porque no necesita ver, lo escucha como un programita de radio. Y si le parece, Ricardo, me pasa a usted después Sí, lo paso después, porque ahora perdí, se me salió el marcador y no sé dónde está la página. Perfecto. Hay dos últimos comentarios y como siempre después nos despedimos con nuestra querida marcha, que dice el compañero Horacio: hay un axioma que dice que de Perón y Evita hay que acordarse cuando se gobierna. Está genial. Horacio, los aportes con los axiomas y con las anécdotas están espectaculares. Y la compañera Mirta dice: militemos con fe porque nuestra doctrina lo merece. Viva Perón, carajo. A lo que Lucho dice viva Perón y nosotros agregamos, ¿no? Viva Perón, carajo, por supuesto. Y viva Perón. Si les parece, nos vamos despidiendo. ¡Viva! Bien, compañero Fernando. Si les parece, nos vamos despidiendo y recordamos que ahora los encuentros van a ser los jueves a las 20 horas, ¿sí? Correcto. Espero que no ponga ningún partido de fútbol a las 20 horas, los jueves ahora. Ni ningún evento, porque ahora estamos viendo que no sé qué día caen las elecciones. Acá se está viendo el tema de las elecciones, que es un despelote, ¿no? Así que ahí vamos a estar viendo. De todas maneras, cualquier cosa se informa a los compañeros por WhatsApp, como siempre. Bueno, claro, compañeros, claro. Un abrazo enorme. Nos vemos dentro de una semana y, como siempre, viva Perón, carajo, y estamos en contacto. Viva Perón. Un abrazo. Viva Perón. Gracias. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón por el ciudad argentino. Ese es su voz
mío, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, aunque San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos